En transmisión, Falconía. Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Somos tu canal, somos Falconía. Buenos días, bienvenidos a Desayuno de Noticias. Reciban el saludo como siempre desde hace 25 años de Kelly Ernesto Colina. Frente a cámaras desde hace 20, Epifanio Petit. Nos dirige a nosotros el señor Gustavo Javier Fernández. Hoy tenemos un programa especial con el doctor César Rengifo. Ya comenzamos a hacer el programa. Hemos aprendido una cantidad de cosas fuera de cámaras que ya quisiera mostrárselas a ustedes definitivamente con el doctor Rengifo, que es el invitado en el día de hoy. Vamos a hablar de autismo, vamos a hablar de un evento bien importante que, por cierto, el doctor conmigo nunca había estado en Desayuno de Noticias y siempre buscaba la manera de hacer el contacto con Edwin para traerlo a Desayuno, pero nunca habíamos coincidido hasta el día de hoy, que ya lo tengo aquí sentado, ya va a estar con nosotros, repito, en el segmento de entrevistas. Hoy es día de San José, hay fiestas en el Orsa. Felicitaciones a todos los que llevan el nombre de José, que son muchas personas llevan pues muchos hombres y mujeres, porque hay mujeres también con ese nombre. Así que felicitaciones hoy en su día. Recordamos al ciudadano alcalde ya fallecido, Alcides Goitía, Alcides José, cumpleaños un día como hoy, así que recuerdo entonces para Alcides. Hoy es día del empleado universitario, nace Augusto César Sandino, patriota nicaragüense, 1893. El presidente Jaime Lucinchi inaugura la sede del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallego Celar, 1987. El 19 de marzo de 1590, Antonio de Berríos, en posesión de su gobernación de Guayana, sale desde Casanare en dirección a los ríos Meta y Orinoco. Lo acompaña su hija, o su hijo, mejor dicho, Fernando, de apenas 13 años de edad. Un día como hoy, 19 de marzo de 1734, llega a Guayana don Carlos de Sucre, por encargo especial del rey. Llega desde Trinidad de Guayana a Nueva Andalucía. Y el marqués de Boconó, 19 de marzo, nace en Barinas José Ignacio de Pumón, marqués de las Riberas de Boconó. Un día como hoy, en 1788, nace José Prudencio Padilla en la población neogranadina de Riohacha. 19 de enero de 1795, nace en Ciudad Bolívar José Ignacio Pulido del Pumar, oficial del ejército republicano durante la Guerra de Independencia. Y el 19 de marzo de 1888 nació en la ciudad de Mérida el historiador diplomático y político Caraciolo Parra Pérez. Por cierto, aquí había un doctor Caraciolo. No sé qué habrá pasado con él, de verdad. No sé, tengo rato. No sé si anda por ahí, espero que ande por allí todavía, ¿no? Si es así, me lo saludan. Veamos el santoral para el día de hoy, que es 19 de marzo, día de San José. Comenzamos. Hoy es día de José, Pancracio, Marcos, Apolunio, Leoncio y Amancio. Amancio Cadenas. Leoncio López. Apolunio, no conozco a nadie, pero si hay algún Apolunio, usted lo felicita. Dice que Epifanio lo felicitó por aquí. Marcos Pérez Jiménez.
Pancracio, solo una canción que llamaban Las Ardillitas. Y José, como ya les dije, son muchos los José que hay en Venezuela. Nuestro invitado de hoy, el doctor César Rengifo, va a estar conversando con ustedes y nosotros en Desayuno de Noticias. Y les quiero hablar de publicidad en este momento. Vamos a hablarle de Shanghái, la panadería. Es el punto de encuentro donde usted va, se reúne con los amigos allí en Shanghái, Avenida Jacinto Lara. Señores, mire, usted quiere un combo en el Shanghái, usted se lo lleva. No llegue con las manos vacías a su casa porque lo regañan. No se busque otro regaño de la doña que tiene los puntos usted muy, pero muy bajitos. Vaya a Shanghái, lleve su pan, lleve también el combo de los cumpleañeros, el combo de canillas, dígame el combo de los charcuteros, espectacular para los perrocalienteros en el Shanghái. Lo que usted busque, pregunte nada más, pida por esa boquita en el Shanghái, porque Shanghái es Shanghái, señores. Villamar Suite en Santa Irene es el hotel. Usted se le llenó la casa porque le llegó familia. Bueno, usted resuelve. Los lleva allí pues al Villamar Suite, repito, en Santa Irene. Habitaciones cómodas, lugar familiar. El hotel Villamar Suite. Vámonos para allá, para el Villamar Suite, a disfrutar con la familia. Villamar Suite. Vista Óptica Díaz, está pues Vista Óptica Díaz en la calle Comercio de Punto Fijo, mentira, en la avenida Ecuador entre Comercio y Arismendi. Allí tenemos a Vista Óptica Díaz con Carlos Díaz padre, Carlos Díaz hijo. Señores, vaya, póngase los lentes no se vencen, es la vista suya la que comienza a echar bromitas, así que vaya a Vista Óptica Díaz y busque los lentes a muy buen precio. Vista Óptica Díaz. Y Shanghái Restaurant, donde el restaurante es en la avenida Jacinto Lara y también en Las Virtudes. Puede usted comer la papa más sabrosa y más económica de Punto Fijo, la tiene Shanghái. Repito, en Las Virtudes y también en la avenida Jacinto Lara de Punto Fijo. Señores, eso es el Shanghái, a disfrutar con la familia y usted va a sentir que su bolsillo no salió herido. Claro que no. Le repito, la comida más sabrosa y más económica de Punto Fijo la tiene Shanghái. Vaya y resuelve ese problema cuando usted tiene pues la reunión con los amigos, cuando usted tiene algún evento. El Shanghái es la solución. Vamos con los titulares, vamos con el Universal. Presidente Maduro, vamos a hacer lo que tengamos que hacer para rescatar a nuestros migrantes. No son delincuentes, dijo Nicolás Maduro. Vicepresidente Rodríguez exigió a El Salvador retornar a migrantes venezolanos. Fiscal General Tarek William Saad rechazó deportación de venezolanos desde Estados Unidos hacia El Salvador. Venezuela agradece a la Asociación Americana de Juristas por su rechazo a las violaciones de los derechos humanos de venezolanos en los Estados Unidos. Trump y Putin acuerdan pues un alto al fuego energético y de infraestructuras durante 30 días en Ucrania. Hablaron 2 horas por teléfono Donald Trump y Putin. Vamos a ver si logramos abrir el Nacional. Bukele está ofreciendo convertir a su país en una especie de Guantánamo centroamericano. ¿Qué gana el presidente de El Salvador adoptando los deportados de Trump? Esto está en el Nacional, publicado de la BBC. Plataforma Unitaria saludó informe de la misión de ONU sobre la represión en Venezuela. Zelensky hablará con Trump sobre la tregua parcial aceptada por Rusia. Fuertes lluvias provocaron inundaciones en varios sectores de La Guaira. Caramba, situación que alguien echaba un chiste por ahí que decía más asustado que guaireño cuando ve lluvia. Claro, la desgracia que hubo allí, terrible. José Altuve comete tremendo error en el jardín izquierdo. Liván Soto presume buenos números para quedarse en las mayores con Baltimore. Todo esto está en el Meridiano, el diario deportivo de Venezuela. Wilmer Ruperti habló sobre los posibles movimientos gerenciales de los Tiburones de La Guaira. Vienen cambios a nivel
gerencial en los Tiburones de La Guaira. Y Magallanes no se sabe si Eduardo Pérez va a seguir como manager. El Caracas tampoco tiene manager, por cierto. Hay varios candidatos y suena incluso el nombre de Henry Blanco para dirigir a los Leones del Caracas después de haber sido dejado libre por los Cardenales de Lara en mutuo acuerdo. Nuevo día. Venezuela exige información sobre inmigrantes deportados desde Estados Unidos a El Salvador. Por cierto, hay un muchacho de la vía Santa Ana. Maduro, los jóvenes secuestrados en El Salvador no son delincuentes. PDVSA diseñó 3 escenarios para disminuir los impactos de la salida de Chevron. Lluvias en España dejan un muerto, 2 desaparecidos y se desbordan los ríos. En Hungría aprueba una ley que prohíbe la marcha del orgullo LGTBI. Eso es Hungría. Venezuela exige formación sobre migrantes deportados desde Estados Unidos a El Salvador. Eso está hoy en Nuevo Día. Fueron pues algunos titulares que leímos para ustedes. Vamos a ir a publicidad. Kelly Ernesto, voy contigo. Al regreso estaremos conversando, ustedes y nosotros, con el doctor César Rengifo. Vamos y venimos. Inicio del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Transforma tu futuro con el Instituto Universitario Antonio José de Sucre. Descubre la mejor oferta académica en un entorno educativo moderno e interactivo adaptado a tus necesidades. Con nuestras opciones presenciales en línea 24/7 y semipresenciales, tendrás la flexibilidad de estudiar a tu ritmo con la atención personalizada que mereces. Elige carreras con alta demanda laboral en áreas administrativas y tecnológicas diseñadas para que inicies tu carrera profesional de inmediato. Inscripciones abiertas ahora. Visítanos en la avenida Rafael González, edificio Jardín de la Casa Blanca. Síguenos en nuestras redes sociales, @UTS_punto fijo. Instituto Tecnológico Antonio José de Sucre. Aquí están los mejores. Punto Fijo, especializada en gases y soldaduras. Ahora coloca a su disposición su ferretería industrial, con todo en herramientas, equipos de seguridad para labores de gran envergadura. Allí encontrarás líneas de abrasivos para soldadura, líneas medicinales con oxígeno, equipo para el resguardo de su seguridad y mucho más. Visítanos en la calle Apamate, avenida Moruy, sector Doña Emilia, o contáctanos a través del 245-2068. Oxilago Punto Fijo, líderes en gases y ferretería industrial. Tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes. Lo que ocurre es que no tienes internet. Llegó la solución para tu empresa. Internet inalámbrico, confiable, rápido y seguro. No sufras más. Confía en Beser Solutions, la empresa proveedora de internet más grande de Falcón. Contáctanos al 0414-641-4634 y vuelve a vivir en el siglo XXI. 0414-641-4634. UDEFA, la Universidad de Falcón, con el más alto nivel académico, tu gran oportunidad de crecer profesionalmente en carreras como licenciatura en procesos gerenciales, licenciatura en turismo, derecho, ingeniería ambiental e ingeniería electrónica. Somos orgullo de Falcón. UDEFA, la universidad.
Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Seguimos con Desayuno de Noticias. Somos tu canal, somos Falconía. Estamos de regreso en Desayuno de Noticias ya con nuestro invitado César Rengifo, el doctor César Rengifo, tiene nombre de actor, pero hay tradición de medicina en su familia. Doctor, buenos días, bienvenido a Desayuno de Noticias. Gracias, Epifanio, gracias por la invitación a tu espacio y esta gran familia Falconía. Mire, yo quiero comenzar por... ustedes tienen una conferencia en coro, ¿no? Hay un coro, hay otro evento aquí, hay la caminata, varias cosas que se han hecho tradicionalmente por el autismo, y usted no está llegando hoy. Usted tiene mucho tiempo en esta lucha, incluso su nombre, recuerdo cuando yo estaba en Radio Punto Fijo, su nombre sonó mucho por un trabajo, un ensayo con las petroleras. Toda esa zona se recuerda un trabajo de investigación que hizo el doctor Rengifo, creo que con un equipo, si mal no recuerdo. Allí puedo decir alguna mentira porque no recuerdo con precisión el detalle. Lo cierto es que usted tiene años trabajando en este campo y en esta área, que pudiera sonar difícil, pero es un trabajo bonito. Pero es un trabajo bonito que no hace cualquiera, que no hace la gente porque le provoque, sino, o mejor dicho, lo hace porque le provoca. Vamos a cambiar la palabra. Lo hace por vocación, lo hace porque le gusta. En definitiva, aparte de los conocimientos que va adquiriendo y se va emocionando en el camino. Doctor, ¿qué es el autismo? El autismo es un trastorno del neurodesarrollo. Es decir, lo comienza en la infancia, usualmente se empiezan a ver los primeros síntomas alrededor de los 2 años, donde los niños tienen problemas con la interacción social. ¿Cuál es el problema? La interacción social en ese momento es un aprendizaje innato, nadie nos enseña a socializar. El niño ve la sonrisa, el abrazo, el contacto físico y va aprendiendo por experiencia. Entonces, cuando hay un trastorno en esta área, el primer lenguaje, que es el lenguaje gestual, el niño no lo aprende. Y entonces no hay una comunicación social. Hay trastornos de la motricidad, que hay diferentes grados, desde el niño que a los 2 años le cuesta todavía caminar, a los niños que ya caminan, pero tienen un problema de coordinación motora, de equilibrio y caminan así como un robot. Y hay otros, en la otra esfera es en el aprendizaje, donde se les dificulta los procesos de aprendizaje. Entonces son 3 áreas específicas que, de hecho, cuando un psicólogo hace las pruebas para detectar, o un neurólogo, un autismo, revisa estas 3 áreas. Cómo está el lenguaje, eso se llama el lenguaje expresivo y receptivo, cómo está la comunicación social y cómo está la motricidad. Cuando se afectan esas 3 áreas, se dice que la persona tiene un trastorno del espectro autista. ¿Alguien puede pasar en la vida sin saber que es autista? Sí. O la familia, pues puede incluso, hay personas ya de 40, 50 años que dicen, este señor es autista, usted lo dice, este señor es autista, pero nunca fue tratado como autista. Sí, hay mucho adulto con trastorno del espectro autista que no fue diagnosticado en su momento. Las pruebas diagnósticas y toda esta conciencia de la existencia del autismo es relativamente nuevo, unos 10, 15 años para acá.
Antes simplemente era el niño raro, el niño introvertido, el niño que era torpe para escribir, torpe para hacer deporte, era el niño aislado que no se integraba con nadie y entonces, bueno, como de cierta manera pasaba por debajo de la mesa. Acuérdense que toda persona se adapta, entonces sacaban mecanismos de adaptación para ser funcionales en un medio que en ese momento no era el más adecuado porque además no tenía apoyo. Entonces sí, vemos hoy en día muchos adultos y sobre todo autismo, lo que se llama autismo de alto funcionamiento, donde desde el punto de vista de aprendizaje son muy buenos, de hecho son muy buenos en áreas muy específicas. Entonces, claro, cuando descubren ese nicho, lo explotan a su máxima capacidad, pero vemos que desde el punto de vista social tienen muy pocos recursos para interactuar socialmente. Se aíslan. Se aíslan, sí. En esto del lenguaje, de lo que tiene que ver con el espectro autista, a veces uno tiene que tener cuidado, ¿no? con lo que dice. Yo trato de no meterme para lo hondo en algunas cosas, porque en los años que tengo en la profesión, ya voy para 40 años, a veces suele ser un tema delicado. La primera reacción de los padres cuando descubren pues, que tienen un niño con el espectro autista, con esa manera de vivir y que tienen que aprender a vivir con él, reaprenderse la vida, como dice, hacer una serie de cosas que por supuesto les va a cambiar la vida. Eso ha causado que muchas parejas se separen. Uno de los dos no aguanta y se va de la casa. Eso no lo estoy inventando, son cosas que las he visto, que suceden. Pero al final hay que entender que ese es un ser que solo tiene esa situación del espectro autista y que desarrolla muchas cosas. Yo he tenido aquí muchos invitados que están en esa condición y que conversan. Incluso hay uno que quería incluso hacer un programa de televisión aquí con nosotros. Yo le he ofrecido con mucho gusto. Después realmente no sé, él comenzó a estudiar, no sé si abogacía, tengo rato que no lo veo, pero no solamente en eso, también lo he visto. Mi hijo no es autista, sino maestro de karate, y tenía alumnos con esta característica en su dojo, y era no es que se dice que aprendían de una vez, sino que cuando aprendían era una cosa increíble cómo se aprendían las figuras, los combates imaginarios, los niños. Entonces uno va viendo en distintas áreas cómo se van desarrollando y cómo los padres van entendiendo, y los padres se vuelven especialistas en el área. Eso es increíble y es bonito también, ¿no? El amor que ellos desarrollan a partir de lo que les está pasando. Sí, fíjate que el diagnóstico ha cambiado muchísimo. Al principio se decía que era genético y por eso el choque en la familia, porque si tú tienes un problema genético no hay nada que hacer. Sí. Pero lo que hemos visto hoy en día, que el 95% de los autistas tienen problemas desde el punto de vista ambiental. Es decir, tiene que ver con contaminación, por eso yo como toxicólogo entro en esta área hace muchos años. Tiene que ver con factores de alimentación y tienen que ver con factores de estimulación, porque lo que tú decías, muchas veces los padres aíslan también como una forma de proteger a ese niño, lo aíslan y esto no lo ayuda. Entonces, hoy en día ha cambiado mucho. Una vez que se ve un niño que ya empieza a tener problemas dentro de estas tres áreas que hablé, entonces la terapia, comienza con terapia social, donde tienen que socializar con otros niños. Se le hace su descarte de presencia de metales tóxicos. Hay muchas áreas en nuestro país que están muy contaminadas y eso afecta a los niños desde muy temprana edad. Y
se les modifica la alimentación, porque resulta que la contaminación y la alimentación van de la mano. Cuando se afecta a uno, se afecta el otro. Entonces hay que modificar los dos en paralelo. Y que hemos visto cuando esto se hace muy tempranamente, estamos hablando de niños de 2 años, vemos unos cambios espectaculares, un neurodesarrollo donde ellos se equiparan a niños de su misma edad. Fíjese que esto que habla usted de los niveles tóxicos de las zonas residenciales, se pudo comprobar, ¿no? Se pudo, como se dice, verificar que hay una alta incidencia de esta situación en esos niños, ¿no? Sí, nosotros le hacemos a ellos una prueba que se llama mineralograma en cabello para medir los metales tóxicos y los minerales. Y bueno, ya tenemos patrones de contaminación, no solamente en Punto Fijo, Coro, Maracaibo, Barquisimeto, Acarigua, Caracas, Valencia, Maracay. Tenemos patrones de contaminación de cada una de esas ciudades. Entonces, más o menos sabemos cuando nos llega un paciente por dónde viene la cosa, qué metales están presentes y cómo de una u otra manera puede afectarlos para ya ir enfocando tanto los procesos de desintoxicación como lo que es importante, que los procesos de mitigación, es decir, evitar que esos jóvenes y la familia en general estén en contacto o expuestos a tan altos niveles de contaminantes. Hay muchas cosas que se pueden hacer y de hecho eso es lo que se le enseña a la familia. Fíjense, al regreso vamos a seguir conversando, porque al principio Paraguaná sonaba como la mala de la película, con las refinerías. Recuerdo eso al principio y hubo incluso algunos choques con usted en cuanto a eso de para usted poder probar esa situación, que el tiempo terminó dándole la razón a usted. Pues allí están las pruebas. Al regreso seguimos conversando. No son las refinerías, en el sentido de que hay otros sitios que también contaminan. Entonces la contaminación de por sí, lo que tenemos que hacer es alejarnos de la contaminación y hacer un mundo mejor. Pero eso lo vamos a hablar al regreso con el especialista, el doctor César Rengifo. Hoy aquí en Desayuno de Noticias estamos aprendiendo de el espectro autista. Vamos y venimos. Espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Transforma tu futuro con el Instituto Universitario Antonio José de Sucre. Descubre la mejor oferta académica en un entorno educativo moderno e interactivo adaptado a tus necesidades. Con nuestras opciones presenciales en línea 24/7 y semipresenciales, tendrás la flexibilidad de estudiar a tu ritmo con la atención personalizada que mereces. Elige carreras con alta demanda laboral en áreas administrativas y tecnológicas diseñadas para que inicies tu carrera profesional de inmediato. Inscripciones abiertas ahora. Visítanos en la avenida Rafael González, edificio Jardín de la Casa Blanca. Síguenos en nuestras redes sociales, @UTS_punto fijo. Instituto Tecnológico Antonio José de Sucre. Aquí están los mejores. Punto Fijo, especializada
especializada en gases y soldaduras. Ahora coloca a su disposición su ferretería industrial, con todo en herramientas, equipos de seguridad para labores de gran envergadura. Allí encontrarás líneas de abrasivos para soldadura, líneas medicinales con oxígeno, equipo para el resguardo de su seguridad y mucho más. Visítanos en la calle Apamate, Avenida Moruy, sector Doña Emilia, o contáctanos a través del 245-268. Oxilago Punto Fijo, líderes en gases y ferretería industrial. Tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes. Lo que ocurre es que no tienes internet. Llegó la solución para tu empresa. Internet inalámbrico, confiable, rápido y seguro. No sufras más. Confía en Beser Solutions, la empresa proveedora de internet más grande de Falcón. Contáctanos al 0414-641-4634 y vuelve a vivir en el siglo XXI. 0414-641-4634. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Seguimos con Desayuno de Noticias. Somos tu canal, somos Falconía. Estamos de regreso en Desayuno de Noticias. Hoy un programa muy especial. Estamos hablando del espectro autista con el doctor César Rengifo, especialista en el área, podríamos llamarlo de esta manera. Muchos años de experiencia. ¿Cuántos años, doctor? Ya más de 15 años en el área. En esa área. ¿Y de egresado? De egresado tengo 30. Ok. Sí, porque el 15 me pareciera un poco hablar del egreso de la universidad. ¿Ha graduado dónde? De la Universidad Central. De la Central. Sí. Exactamente. Bueno, recuerdo que siempre teníamos choques, los de la Universidad del Zulia con la Universidad Central. Esa era una pugna entre maracuchos y caraqueños cuando yo estudiaba en la Universidad del Zulia, cuando se presentaban en aquel tiempo las marchas y entonces nos llegábamos de frente y nos empezamos a gritar consignas, pero no pasaba de eso, no pasaba de ese encuentro bonito de consignas y de cosas de la UCB y luz en aquellos tiempos. Bueno, se me cayó la cédula. Mire, estamos hablando de las cosas que giran pues alrededor de alguien con espectro autista, y no solo de alguien con espectro autista, la familia, que es creo que el componente más importante para que alguien pueda salir adelante, para que la familia misma pueda salir también adelante en esta situación, que crea situaciones, valga la repetición, de conflicto, porque son cosas que no se esperaban, son situaciones que no se esperaban, y cómo aconsejar pues a alguien que tenga pues un hijo con espectro autista. Una cosa muy importante, los papás cuando vean, porque como dije en la primera sección del programa, esto se detecta tempranamente. Es el niño que no sonríe, el bebito que no sonríe. El bebé tiene una cosa que se llama la sonrisa automática. Él ve a alguien que sonríe y él sonríe. Cuando uno ve ya esos aspectos sociales que no lo está haciendo, el bebé no fija la mirada, ya esas son señales de alarma, donde hay que investigar y hay que investigar a fondo. Y una de las cosas que tenemos que investigar es la parte tóxica, la contaminación. Algo que tú decías importante. No es solamente Paraguaná porque tenemos las refinerías. Resulta que Coro, que hay muy pocas industrias en Coro, tiene su proceso de contaminación por la cementera, por otros factores que hay allí. Incluso yo he trabajado en Barquisimeto de Acarigo, una zona netamente agrícola, pero los agroquímicos también, hay agroquímicos que tienen metales. Y en Caracas, en Maracay, en Valencia, son ciudades industriales que no tienen industria petrolera, pero igualito tienen sus componentes
tóxicos que hay que evaluarlos. Entonces, una vez que los papás detectan que algo, y en eso las mamás son muy intuitivas, ese bebé que tarda mucho en calmarse, ese bebé que la mamá no está claro qué es lo que quiere, las mamás en eso son expertas, ven al bebé medio moverse y dicen, eso es que tiene sed, o tiene hambre, o el llanto, ya interpretan ese llanto. Entonces una mamá que no termina de interpretar el llanto o la queja del hijo, ya es una señal de alarma, donde tiene que buscar evaluación, pero evaluación por especialista, porque esto es un tema que no es fácil abordarlo. El diagnóstico de edades tempranas es difícil y no esperar hasta que el niño llegue a los 3, 4 años, ya, donde ya los trastornos son evidentes, pues. Pero la familia allí tiene que convertirse como especie de un equipo, ¿no? De apoyo a la mamá. Sí, claro. Esto no es un problema de mamá, esto es un problema de toda la familia, porque la presencia de un niño con trastorno del neurodesarrollo dentro del seno familiar puede desorganizar toda la familia. Les pongo un ejemplo bien sencillo. Si el niño no se calma, entonces dejan de salir. No van a centros comerciales, no van a fiestas. Entonces, esto tiene que ser un trabajo de todos, de salir con ese joven, de los hermanos, aprender a entretenerlo, aprender a sobrellevarlo, de papá, de mamá, de los abuelos. Estos niños usualmente tienen dietas especiales, entonces todos tienen que contribuir con esa dieta. A veces vemos los casos que en la familia cumplen la dieta y entonces el niño va donde el abuelo le da lo que le da la gana de comer y claro, cuando llega a la casa, entonces llega el niño muy alterado por una dieta inadecuada. Ese punto es importante que nos detengamos allí, la alimentación. Sí, porque... ¿Qué darle? ¿Qué no puede comer? Porque, para que lo entiendan fácilmente, ¿qué hacen los metales? Los metales condicionan unos procesos inflamatorios. ¿Qué inflaman? Lo primero que inflama es el cerebro. Entonces hay un desarreglo dentro de ese cerebro que está en proceso de crecimiento. Pero también inflama el sistema digestivo. Cambia una cosa que se llama la microbiota, es decir, todas las bacterias que tenemos dentro del intestino, y eso da proceso de mala digestión, mala absorción, y eso también afecta al niño, y sobre todo le afecta el comportamiento. Entonces hay que restringirle los azúcares, tenemos unas dietas muy altas en azúcares, por eso es que hay tanto diabético en nuestro medio. Hay que quitarle los lácteos, resulta que hoy en día ya se sabe que los lácteos no son tan beneficiosos como se creía. Las nuevas recomendaciones es que toda persona después de 2 años no debe consumir lácteos. Hay que quitarle las harinas, sobre todo la harina de trigo. Tenemos una dieta muy elevada en harina de trigo, pan, galletas, tortas. Entonces hay que variar la dieta, introducirle tempranamente las frutas, introducirle tempranamente los vegetales y los granos a esos niños. ¿Y los refrescos? Claro, uno de nuestros grandes males son los refrescos, no solamente por el contenido de azúcar, sino que esos refrescos tienen químicos y tienen metales, tienen ácido fosfórico y ese fósforo genera problemas. Algunos alimentos tienen aluminio, sobre todo los alimentos procesados le colocan aluminio como conservante. Y ojo, eso es legal, no es que la industria está haciendo algo diferente. Muchos medicamentos tienen aluminio, tienen óxido de titanio, por eso las pastillas son blancas y ese titanio cuando se acumula y llega a cierto nivel empieza a generar problemas. Entonces fíjense que no es solamente lo que nos llega por el ambiente, también tenemos que modificar nuestras dietas. Una dieta más natural, una dieta más llevada hacia menos productos procesados y más comidas elaboradas en casa. Sí. Decía lo del refresco porque he visto niños con esta situación que mueren por un refresco. Y adultos también, ¿no? Que por supuesto allí lo que salen perdiendo son los riñones, entre otras cosas que pueden ser afectados por el refresco. Sí, sobre todo el refresco, lo que son los refrescos negros, las colas, tienen cafeína.
Entonces, a esta edad tan temprana, a los niños le da adicción, pues, porque la cafeína es una sustancia adictiva y además esos niveles tan elevados, ese pico que hace de azúcar también genera adicción. Entonces son dos factores que llevan no solamente al niño, al adulto, a que consuma cada vez mayores cantidades de refresco para lograr esa estimulación y esa sensación agradable, momentánea que da el refresco. Y de esto no se escapan los refrescos blancos, porque a veces decimos, bueno, voy a tomar un refresco clarito porque es básicamente lo mismo. Sí, no es la primera vez que escucho algo de eso con los refrescos. No, dame tal refresco, tal marca. No lo voy a decir porque van a decir, no, Epifanio está recomendando refresco. No, porque ese es el que menos químicos tiene. Esos son cuentos que se inventan en el camino. La gente se va inventando para tomar los refrescos. Estamos conversando, si usted sintonizó tarde, con el doctor César Rengifo, toxicólogo, ¿no? Sí. Y estamos hablando del autismo. Gracias a Edwin Páez, que hizo el puente con él para tenerlo acá en Desayuno de Noticias. Está viendo el programa, Edwin. Ya me escribió. Muchas gracias, de la Fundación Costa Azul. Yo creo que ellos tienen como 15 años, Sí, 15, 16 años que muchos años. esta fundación está allí. Y qué bueno que los siguen llamando para alguna asesoría, para alguna cosa. Hay un trabajo por allí que me llama la atención, que es la zona, esto es diferente pero parecida, ¿ok? Porque tengo que tener cuidado con lo que voy a decir. Una zona para personas con discapacidad en el mar, esto en Adícora. Está allí la fundación, está en algo de eso. Y, ojo, como lo dije, porque mucha gente se enoja, dice, no, porque estás diciendo que tiene... No, para nada, separemos una cosa de la otra. Y eso sí, como toda la vida, en el tiempo que tengo haciendo el programa, que son 20 años, siempre han tenido las puertas abiertas aquí para difundir cosas buenas, porque los proyectos buenos siempre hay que apoyarlos. Y hay unas actividades que tenemos pendientes, doctor, que no hemos tocado, donde usted va a estar presente. Hablemos de eso, hablemos del día, hablemos de cuándo es esta actividad que la gente puede ubicarlo y adquirir un poquito, agarrar un poquito de esos conocimientos que usted a través de los años ha ido pues guardando para sí, pero que no es egoísta, que lo comparte, porque si tiene esos eventos es bueno que alguien que tenga un niño con ese trastorno pueda decir, caramba, gracias al doctor pude aprender algo más, yo estaba equivocada en tal cosa, porque me ha pasado que a veces he traído, en una ocasión vino una especialista de Caracas, creo que la presidenta a nivel nacional, estuvo aquí conmigo en Desayuno de Noticias y decía algunas cosas diferentes en la exposición, y unas personas me llamaron y le dije, bueno, aquí está el teléfono de ella, póngase en contacto con ella para que ustedes pues intercambien opiniones, porque lo único constante, eso no es una frase nueva, es el cambio en la vida. Sí. Uno siempre tiene que irse adaptando. Sí, fíjate, ahorita de la mano con la Fundación Costa Azul estamos haciendo una serie de charlas, se llama Actualizaciones en Nuevas Perspectivas en el Trastorno del Espectro Autista, justamente por lo que tú hablas. Es una guía no solamente para los padres, sino para los profesionales, hacia dónde está caminando esto, qué es lo importante dentro del diagnóstico para mejorar la condición a corto plazo de esos jóvenes y orientar a las familias, porque hay mucha dispersión en información. Cuando unos papás le dan el diagnóstico por primera vez, quedan abrumados de la cantidad de información y opiniones que hay en Internet. Entonces eso tiende a confundir, y lo más importante, que hay gastos de dinero en exámenes que
de entrada no son necesarios, a menos que un especialista los indique, pero a veces los papás incurren en hacer exámenes y exámenes, pero no solamente hacer los exámenes, sino que nadie evalúa esos exámenes. Entonces es necesario en estas primeras etapas una guía sobre qué hacer, dónde enfocar el esfuerzo para que este niño empiece a realmente a caminar y empiece a avanzar dentro de su neurodesarrollo y además orientar a la familia en cómo manejar las diferentes situaciones, porque como lo decía, no es solamente el niño, es la familia, no es los papás, es todo el núcleo familiar y esto incluye las escuelas. Nosotros también damos a lo largo del año charlas, porque hay 2 leyes nuevas, la ley de autismo y la ley de discapacidad, donde obligan las instituciones educativas a hacer adaptaciones curriculares y muchas veces los docentes no saben qué hacer, no saben cómo manejar esto. Entonces, bueno, de una u otra forma, uno los orienta, con nosotros también trabajan psicopedagogos para manejar esa situación, porque ahorita en todas las escuelas, en cada salón hay 1 o 2 muchachos con trastorno del espectro autista. Entonces, es algo que lo tenemos aquí y lo tenemos que empezar a manejar como sociedad. No podemos cerrar los ojos, ni ver para otro lado. No, Eso porque... está allí. Y además lo que yo digo, estos niños van a ser adolescentes y van a ser adultos. Entonces tenemos que trabajar ahorita como niños para tener unos adultos funcionales, unos adultos que se puedan integrar con todas las de la ley a esta sociedad. Y pensar siempre que en algún momento van a tener que defenderse solos. Hay que darle herramientas, porque uno como padre quisiera estar toda la vida con los hijos, pero existe la posibilidad, como pasa todos los días, que ya no estés por ley natural o por alguna cosa que suceda pues, en el camino. Y si ese niño no aprende a defenderse, lo va a dejar, no es que lo va a dejar solo, lo va a dejar desamparado. Sí, y fíjate que no solamente con la desaparición física de los padres, nosotros no hemos conseguido un fenómeno que es ese joven cuando llega a la adolescencia quiere ser independiente, con todos los déficits que tenga, con todas las dificultades sociales que tengan, porque esa es su naturaleza como adolescente y como adulto joven. Y ahí comienza un gran dolor de cabeza, no solamente para ese joven, sino por los familiares, por lo que tú dices, no fueron entrenados para actuar solos y poderse defender en la sociedad. Y eso hay que irlo trabajando a lo largo de todo este camino para que cuando ellos ya lleguen a la adolescencia, entren a un instituto de estudio superior, sea universitario o de una carrera técnica formal, ya ellos tengan las herramientas con que poder defenderse y después como adulto joven poder entrar en el mercado laboral, que al final es lo que uno quiere con ellos. Exacto, que queden ubicados, que queden con las herramientas. Exacto. Que eso es triste para cualquiera que no tenga este trastorno, que tampoco reciba, porque eso también sucede, ¿no? Que todo el tiempo que los padres lo protejan y nunca lo suelten. Al momento que no lo tengas, va a ser muy, pero muy difícil la vida. Y con la persona con este trastorno, más aún, en este sentido, sin estar, como se dice, menospreciando a nadie. Son personas con capacidades a veces superior a las personas que, porque tienen habilidades enormes. Yo tengo una sobrina con esa situación y es increíble la cantidad de cosas que te dice. Ya se graduó, vive en Puerto Ordaz, se graduó en una profesión, está allí, va también en esa línea, y su mamá desafortunadamente murió, mi hermana, y ella quedó con el papá, pero ya tiene una cantidad de herramientas que le han permitido desenvolverse. Claro, estamos hablando de que puede vivir sola, pero sí se desenvuelve. Claro.
Fíjate que tú preguntabas para los padres. Una de las cosas que yo le recomiendo a los papás que tienen hijos con un diagnóstico de trastorno del espectro autista y realmente cualquier trastorno del neurodesarrollo, llámese un síndrome Down, un trastorno de déficit de atención con hiperactividad, una de las cosas importantísimas es llevar a esos niños a los parques. ¿Por qué al parque? Aprenden a socializar. ¿Por qué? Porque están en el parque con niños de su misma edad, niños más grandes, niños más pequeños. Entonces aprenden de una u otra manera a interactuar con esos niños, aprenden a interactuar en un parque y eso es la base de esta interacción que se va haciendo mucho más compleja cuando llegas a la escuela. Y una vez que entra a la escuela, esos niños hay que colocarlos en un deporte. Justamente por lo mismo, yo digo no solamente por la actividad física, sino porque en el deporte hay interacción. Hablas con el compañerito, te portas mal y los regañan a los dos. O sea, todo eso es no solamente... Eso es parte de la vida. La camaradería, la amistad que hay Claro. en los deportes. Y eso es parte de ese aprendizaje para después utilizar esas herramientas como adultos. Y esto es fuera de tema, ¿no? Pero la vida después de los 50 o de los 60 es interactuar, es conversar, acordarte de los cuentos, de las cosas que te pasaron. ¿Por qué crees tú que hay esa cantidad de personas de la tercera edad, de viejos como yo, que se sientan en una panadería a tomarse un café y hablar y hablar y hablar? Por eso, por esa interactuar. Y si no lo hacen desde chamos, como se dice, por supuesto que se van a perder eso que yo estoy viviendo, de verdad, lo vivimos, esa parte de recordar cosas y a veces hasta fastidioso se pone uno echando los mismos cuentos, ¿sí? Doctor, para cerrar, hora y fecha del evento. El evento es en Coro, en la Clínica Guadalupe, el sábado 28, creo que es el sábado. Sí, sábado. A las 8 de la mañana. ¿Y para acá no hay programado uno? Hubo uno, ya pasó, vamos a programar un segundo porque nos los están pidiendo, pero para acá lo que está programado es la caminata 5K, que sí. sobre el autismo. Es una institución porque esa es una caminata que tiene más de 10 años programadas todos los años y ya se convirtió en algo esperado no solamente por la comunidad de runners, sino por la comunidad de autismo en general. Es un evento muy fraterno donde se comparte toda la mañana con la actividad de la caminata y después hay un compartir, hay charlas, o sea, es un evento bien interesante que contacten a Costa Azul y no se pierdan ese evento todos los años, pero este año tiene un plus el evento. No se lo pierdan, ya lo saben, y a colaborar todos también. Sí. Porque estamos hablando de cosas bonitas, estamos hablando de buenos propósitos, como debemos andar en la vida, con energía positiva, como dice una amiga. Pura vibra y energía positiva, dice esta amiga. Y de verdad que le ha ido bien y yo creo que nos va bien cuando uno anda con eso de las energías, que eso sí existe. No estoy inventando nada nuevo, ni estoy descubriendo el agua tibia. Eso existe. Por supuesto que Dios también existe. Claro. Como existe José Gregorio Hernández. Existió y todavía está allí. Todavía está allí y importante eso, el hacer bien al prójimo, eso bien lo dicen que da más satisfacción el ayudar que el que a uno lo ayuden y eso es por eso, porque te sientes muy bien cuando tú ayudas a alguien y ves a esa persona que camina, la persona va progresando, eso te debe llenar de mucha satisfacción porque de una u otra manera contribuiste a ese proceso. En este camino ayudamos a mucha gente a levantarse y a caminar, pero también nos caemos nosotros y también debemos levantarnos nosotros y seguir. Sí. Eso es la vida. Así es la vida. Doctor, fue un placer conversar con usted, de verdad. Qué bueno que haya venido y está invitado permanente. Cada vez que usted necesite el canal, estamos a su orden en las redes sociales, todo lo que para promocionar los eventos, porque son eventos que valen la pena. La verdad que sí, son bien importantes para la gente. Doctor
César Rengifo, estuvo con nosotros hoy en Desayuno de Noticias. Qué bueno, doctor, que haya venido al programa. Y a ustedes, amigos televidentes, gracias por habernos dejado entrar en sus hogares. Los quiero mucho. Que Dios me los bendiga. Chao, hasta la próxima.